Buenas tardes. Continuando con la programación de hematología, vamos a ver ahora en la tarde de hoy con lo que es los temas de hemoglobinopatía y talasemia como por parte de las anemias hemolíticas congénitas y por defecto intracorpuscular. La base genética de las hemoglobinopatías, principalmente la hemoglobinopatía S, ¿cuál es la principal o la más importante de las hemoglobinopatías, la más frecuente, denominada también anemia falciforme o anemia drepanocítica, es un cambio de un aminoácido en la cadena de beta-globina, en el cual el ácido glutámico es cambiado por valina, porque la codificación del ADN, la timina, sustituye a la adenina. Para la hemoglobinopatía C, el cambio que se produce es, en vez de valina, lisina por ácido glutámico en la misma posición 6. La base genética y las combinaciones de los alelos de la hemoglobina S se presentan aquí en esta diapositiva. En el cuadro A, ustedes ven dos padres, uno normal, alelo AA, y una madre heterocigota, alelo AS, lo cual la descendencia va a ser 50% normal y 50% heterocigoto. Cuando la combinación es padre normal con madre homocigota para hemoglobina S, toda la descendencia es heterocigota para hemoglobina S. Cuando hay combinación de dos heterocigotos, 25% de la descendencia es normal, 50% heterocigoto y 25% homocigoto. Cuando la combinación, en el cuadro D que ven ustedes, entre un padre heterocigoto y una madre homocigota para hemoglobina S, 50% es heterocigoto y 50% es homocigoto. Cuando existe una combinación de hemoglobina S con hemoglobina C para heterocigosidad, una descendencia del 25% es normal, 25% heterocigoto para hemoglobina S, 25% heterocigoto para hemoglobina C y un doble heterocigoto para hemoglobina S y C, el 25%. Las manifestaciones clínicas de la hemoglobinopatía generalmente para hemoglobina S son por crisis vasoclusiva. Las crisis hemolíticas intravasculares de tipo vasoclusiva son provocadas por infecciones, deshidratación, acidosis o cuando disminuye la tensión arterial de oxígeno o de exoxigenación. Al producirse la hipoxia por isquemia se produce dolor en la zona afectada, dolor en los huesos generalmente, de cadera, hombros, brazos, etc. El síndrome mano-pie se caracteriza por dactilitis, que es una inflamación de los huesos de las manos y de los pies, como ven en la fotografía anexa. Múltiples infartos del vaso conducen a atrofia crónica del vaso en el adulto y se traduce por asplenia. Y en el múltiples infartos del cerebro se presentan en un 7%, que conducen a un accidente cerebrovascular. Otros hallazgos clínicos son ulceraciones en los miembros inferiores por la misma isquemia y necrosis, con vasoclusión en la microcirculación. Son a veces muy difíciles de curar y pueden llegar a profundizarse causando osteomielitis. También pueden ver litiasis vesicular, priapismo, retinopatía proliferativa o hipertensión pulmonar como hallazgos clínicos. Radiológicamente, uno de los casos característicos es que puede existir la que llamamos la necrosis avascular o aséptica de la cabeza del fémur, como ven ustedes en esta resonancia magnética, donde hay aplanamiento de ambas cabezas femorales y margen esclerótico. Además se observan imágenes por quísticas causadas por múltiples infartos anteriores. El diagnóstico se puede presentar en el examen de sangre periférica al ver un drepanocito o
ya uno caracteriza la hemoglobinopatía S o la drepanocitosis. La fórmula celular eritroide en forma de cambur o en forma de guineo. Y luego aquí ven también con masa alta intensidad las células falciformes y además ven dianacitos. Y la hemoglobina 6 a diferencia de la hemoglobina S porque su imagen en sangre periférica es más que todo caracterizada por la presencia de dianacitos. La prueba de la solubilidad con bisulfito de sodio para anemia falciforme es la llamada fenómeno falciforme. Es una prueba de solubilidad en alcohol para detectar la presencia de hemoglobina S. Es un resultado negativo. En la izquierda ustedes ven la solución es clara y las líneas no son visibles. En un resultado positivo de la prueba, en la parte derecha la solución es turbia y las líneas no son visibles. La electroforesis de proteína, el diagnóstico prenatal de hemoglobina S. Puede también ser, es diagnóstico a cualquier edad. La separación electroforética la ven ustedes aquí, electroforesis de hemoglobina. Una persona normal solamente tiene hemoglobina A, la banda de hemoglobina A. Una persona que es homocigota para hemoglobina S tiene la banda de hemoglobina S. El heterocigoto tendría dos bandas, S y A. El número 4 y el número 7 son patrones controles de las diferentes hemoglobinas. Y en el 5 y el 6 ven un paciente con hemoglobina S que ha sido transfundido, por lo tanto ustedes ven que existe una banda para hemoglobina A, banda para hemoglobina fetal y banda para hemoglobina S. La cromatografía líquida de alta resolución también puede detectar los diferentes tipos de hemoglobina según la curva que presentan en la longitud de onda. Aquí tienen dos picos, hemoglobina S, hemoglobina A, y aquí se observa la curva para hemoglobina 2 y la hemoglobina fetal aparece al principio. Los hallazgos de laboratorio: hay una anemia hemolítica con reticulocitosis, se observan los drepanocitos en sangre periférica o células falciformes, y también puede observarse poiquilocitosis. El fenómeno falciforme es positivo con bisulfito de sodio y hidróxido de potasio. La hemoglobina de alta cromatografía líquida o la electroforesis de hemoglobina muestra una banda para hemoglobina S si es homocigota, o dos bandas si es heterocigota. Y el aumento de la hemoglobina fetal está entre el 5 y 15%. En esta gráfica ustedes ven que hay dos picos para hemoglobina S y para hemoglobina A, por lo tanto es un heterocigoto para anemia falciforme. Las talasemias. Su característica principal es que son un grupo de desórdenes hereditarios caracterizados por alteración genética que conduce a la disminución de la síntesis de cadenas de globina de la molécula de hemoglobina. Las mutaciones afectan mayoritariamente la hemoglobina A del adulto. Tiene dos cadenas, alfa 2, beta 2, denominándose, la molécula tiene cuatro cadenas, 2 alfa y 2 beta. 2 alfa, alfa 2, 2 beta, beta 2, denominándose alfa talasemia si la deficiencia en la síntesis de cadenas es de cadenas alfa, y beta talasemia si la deficiencia es en la síntesis de cadenas beta. Por supuesto, la severidad de la enfermedad depende de la profundidad del defecto en las cadenas o la deficiencia en la síntesis de las cadenas. Entonces, los pacientes homocigotos se denomina talasemia mayor, los heterocigotos talasemia menor o talasemia intermedia, con presencia de síntomas o signos de afectación hemolítica severa en la talasemia mayor y solamente hemólisis leve o solamente hipocromía, una anemia microcítica hipocrómica que puede a veces confundir una ferropenia en la talasemia menor. La fisiopatología se presenta por dos mecanismos: la reducción o ausencia en la producción de una de las cadenas de globina, bien sea alfa o beta, produce una disminución en la síntesis de hemoglobina y ocasiona una anemia microcítica hipocrómica.
La alteración en la síntesis también de estas cadenas, alfa o beta, produce un desbalance en la producción de cadenas, tanto si es deficiencia alfa, un aumento de cadenas beta, si es deficiencia beta, un aumento de cadenas alfa, y que ocasiona una disminución en la sobrevida del eritrocito y sus precursores. La causa de la anemia entonces es por una combinación tanto de una eritropoyesis inefectiva en médula ósea, o sea, hay hemólisis intramedular, y una hemólisis extravascular por macrófagos en el vaso principalmente. Aquí vamos a ver cómo se produce la fisiopatología de las talasemias. En el caso de la beta-talasemia hay un exceso de cadena de alfa-globina, ¿verdad? Y precipita la hemoglobina, porque precipita las cadenas de alfa-globina, con la presencia de cuerpos de inclusión, son cuerpos de Heinz, y en los precursores del eritrocito. Esto conlleva a una destrucción masiva de esos precursores. Acuérdense que hay una eritropoiesis inefectiva. En el punto 3, los eritrocitos que sobreviven cargan cuerpos de inclusión, formas eritrocitarias anormales y son secuestrados por el vaso. Y esto conduce también a que existe una esplenomegalia, o sea, hay un hiperesplenismo, hay aumento del catabolismo de la hemoglobina, destrucción de hemoglobina y aumento de la bilirrubina. Esta secuestración esplénica produce también disminución de la hemoglobina o de la cantidad de hemoglobina por célula y produce hipocromía. Hay una destrucción masiva de los procesos de maduración y proliferación de los eritrocitos. Hay una eritropoiesis intramedular o inefectiva y una destrucción en su producción. Además, esto conlleva a un acortamiento de la sobrevida del glóbulo rojo. Claro, esto ocasiona una anemia muy importante. Al producir la anemia, la anemia ocasiona hipoxia tisular y ahí el estímulo para la liberación de eritropoyetina, que a su vez estimula la médula ósea a que produzca más glóbulos rojos. Por lo tanto, hay una expansión masiva de la médula ósea, hay una hiperplasia eritroide, conduce también a deformidad de los huesos, fracturas y hematopoiesis extramedular. Además, aumenta la absorción de hierro por el estímulo también de la eritropoiesis. Esto también conlleva a un aumento del volumen sanguíneo, hay una deficiencia secundaria de folato por consumo y hay fracturas patológicas de hueso. El exceso de transfusiones o la dependencia de transfusiones puede conducir a una sobrecarga de hierro y depósito de hierro parenquimatoso, sobre todo en el hígado, produciendo hemocromatosis. Esta hemocromatosis a la larga puede ocasionar cirrosis, disfunción endocrina y cardiomiopatía. Los síndromes clínicos de la beta-talasemia se caracterizan dependiendo de la severidad de la anemia hemolítica. Beta-talasemia portador es un heterocigoto que no tiene alteraciones hematológicas ni signos clínicos. Beta-talasemia menor es un heterocigoto, es una anemia hemolítica leve, hipocrómica, con hipocromía y microcitosis y no hay esplenomegalia. La beta-talasemia mayor es un homocigoto cuya anemia hemolítica es severa. Hay hipocromía, microcitosis, hay síntomas de hemólisis presentes, hay esplenomegalia y hay dependencia de las transfusiones. Y una beta-talasemia intermedia, la anemia hemolítica es leve a moderada, signos y síntomas de hemólisis presentes, microcitosis, hipocromía e independencia de transfusiones. En la alfa-talasemia, el portador es asintomático. La talasemia menor es una anemia hemolítica leve con solamente una hipocromía y microcitosis, ictericia y hepatosplenomegalia en los homocigotos. La enfermedad por hemoglobina H, que es beta 4, o sea, 4 cadenas beta. Al no haber síntesis de cadenas alfa, hay una anemia hemolítica leve a moderada, hay reticulocitosis, hepatosplenomegalia y en ocasiones causa retardo mental o cursa con retardo mental. La hemoglobina Bartz son 4 cadenas gamma, o sea, no hay producción de cadenas beta ni cadenas alfa.
y se produce una condición que se denomina hidropesía fetal o hidrofetalis, la cual es incompatible con la vida. Los hallazgos de laboratorio de la talasemia se caracterizan por una anemia hipocrómica microcítica, cuya severidad depende de la afectación de la síntesis de las cadenas de globina, y hay reticulocitosis, presencia de eritroblastos, células en diana y puntillados basófilos. La electroforesis de hemoglobina característica es un aumento de hemoglobina 2 y de la hemoglobina fetal, mayoritariamente. La cromatografía líquida de alta resolución refleja el tipo de hemoglobina que está presente. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de electroforesis de hemoglobina en la síntesis de hemoglobina y en las hemoglobinopatías. En las personas normales, ustedes ven que la mayor proporción es hemoglobina A. Luego hay rastros de hemoglobina fetal y de hemoglobina 2. En la tara o rasgo falciforme ven hemoglobina normal, hemoglobina fetal y presencia de hemoglobina S. En la anemia falciforme o homocigota ven la banda grande para hemoglobina S, mayor proporción de hemoglobina fetal y no hay hemoglobina A. En la rasgo talasémico beta ven que hay hemoglobina A, hemoglobina fetal, mayor cantidad y también una buena proporción de hemoglobina 2. En la talasemia mayor no hay hemoglobina A, solamente hay un aumento bastante importante de hemoglobina fetal y hemoglobina A2. En la combinación de anemia falciforme heterocigota con talasemia, ven que hay la hemoglobina S, la hemoglobina fetal y la hemoglobina A2. En la combinación heterocigota de hemoglobina S y C, aparece la hemoglobina C con la S y con la hemoglobina fetal. En la hemoglobina H, enfermedad por hemoglobina H, aparece la banda de hemoglobina H. La imagen periférica de una talasemia menor. Ven puntillado basófilo, microcitosis, hipocromía, células en diana y algunas veces poiquilocitosis. Cuando la talasemia es mayor, aparecen ya eritroblastos presentes en sangre periférica con puntillado basófilo y las otras manifestaciones o alteraciones de glóbulos rojos en talasemias. Radiológicamente ustedes pueden ver que hay deformidades óseas y alteraciones en el periósteo, como ven en esta radiografía lateral de cráneo, en el pelo en cepillo o en punta, que es caracterizado en las talasemias por la hiperplasia eritroide y la alta producción que hay en médula ósea por el estímulo de eritropoyetina. Y aquí ven que también puede haber osteoporosis, pseudofracturas, adelgazamiento del periósteo, la corteza y arqueamiento de los huesos largos. En resumen, los trastornos genéticos de la hemoglobina caen en dos grupos principales: hemoglobinopatías, trastornos estructurales en los que se produce una hemoglobina anormal, o defectos en la síntesis de cadena de globina, las talasemias, que la síntesis de cadena de globina alfa o beta está reducida. El efecto estructural más frecuente de la hemoglobina es la mutación falciforme de la cadena beta-globina, que causa en la forma homocigota una anemia hemolítica severa asociada a crisis vasooclusiva, que pueden ser dolorosos y afectar huesos o tejidos blandos. En los adultos existe asplenia por múltiples infartos en el vaso que conducen a su atrofia, y puede haber crisis de tipo hemolítico o aplásica en algunas oportunidades. Las talasemias alfa o beta ocurren clínicamente como formas menores con microcitosis y glóbulos rojos hipocrómicos. La ausencia total de la función de las 4 cadenas de alfa-globina y de las 4 cadenas de beta-globina producen gamma 4 cadenas gamma que causan hidropesía fetal. La ausencia, o hemoglobina Barts. La ausencia total de función de los genes beta-globina causa beta-talasemia mayor, una anemia dependiente de transfusiones asociadas también múltiples transfusiones a una sobrecarga de hierro y trastornos hepáticos. La talasemia intermedia es un término clínico para un grupo de trastornos que muestran leves a moderados niveles de anemia
y es generalmente causada por variantes de beta-talasemia. Bueno, hasta aquí la clase, muchas gracias y nos vemos en la próxima.